Hola maestra y compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y este equipo está conformado por Grecia Nuño Arana, por Emmanuel Gómez y por su servidora Karina Hernández. A continuación les vamos a hablar sobre 3 síndromes que son muy importantes sobre la médula espinal. El primer síndrome es el síndrome de cautiverio, el segundo el síndrome de Caudequina y por último el síndrome de Brown-Séquard. Hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Caudequina o cola de caballo. Se le conoce como cola de caballo porque los nervios de la columna donde se encuentra este tipo de síndrome se asemejan a la cola de un caballo. Es una afectación en las raíces nerviosas en la base de la columna vertebral donde éstas se comprimen. Puede afectar tanto a mujeres como hombres independientemente de su edad. Este problema se reconoce de tipo parapléjico, lo que quiere decir que afecta a la parte inferior de la médula. Como ya lo había mencionado, se reconoce como la afección poco prevalente, pero seria. Ocurre cuando las raíces nerviosas en la base de la columna vertebral se comprimen. Esta se sitúa a nivel de la última vértebra lumbar y el sacro incluye las raíces nerviosas lumbares número 2, 3, 4 y 5 y el par de las raíces los isquias, que vienen siendo los nervios espinales. Estos nervios que ya mencioné trabajan en conjunto recibiendo y enviando los mensajes para controlar las extremidades inferiores como son los brazos y las piernas y los órganos pélvicos. El grupo de nervios determina la sensación y funcionamiento de la vejiga, intestinos, órganos sexuales y piernas. Consiste en los signos y síntomas que dependerán de la raíz o las raíces que están afectadas. En esta imagen podemos ver las vértebras que son las que recubren a la médula. Encontramos las cervicales, las torácicas, las lumbares y las del sacro. Pero para especificarme más, nada más les quería presentar como las lumbares, que son las que yo les mencioné anteriormente, que conllevan este tipo de síndrome, que viene siendo la 2, la 3, la 4 y la 5, que las encontramos en esta posición. Este es el tercer número de vértebra, las encontramos las lumbares. Como causa, los discos actúan como amortiguadores. Entonces, cuando un disco se rompe, sale del canal espinal, ejerciendo una presión hacia los nervios que provoca el síndrome de Caudequina. Este síndrome puede ser causado por algún accidente que pudo haber fracturado alguna parte de la columna o mejor dicho aplastado, la lesión penetrante, que es una herida que puede ser con un punzocortante como alguna navaja o algún tipo de esas cosas, o un arma de fuego. Al igual como la enfermedad, que es la artritis, es como una patología en los huesos que hace como que tu cuerpo pues tenga algunos efectos, como aquí se puede mostrar como los dedos que se deforman o algún tipo de esas cosas. El diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Caudequina puede ser confirmado después de una punción lumbar, un escáner o como mejor prueba inicial una resonancia magnética. Algunas veces el médico solicita una historia clínica, una resonancia de columna lumbar que permite descartar signos de lumbarización, o la TC, que es una técnica no invasiva donde se observan las imágenes que comprimen el saco dural, o mejor dicho, la resonancia nuclear magnética. Mediante alguna resonancia es la principal fuente como para darte cuenta de que el paciente está pasando por este tipo de síndrome. Tratamiento. El tratamiento principal es la cirugía, donde se extrae el núcleo del disco vertebral, dejando el anillo cartilaginoso del disco. Sin embargo,
Los investigadores recomiendan la descompresión quirúrgica cuanto antes, desde el inicio de que el paciente empieza a contener los síntomas, que ya les mencioné anteriormente, para ofrecer la mayor posibilidad de recuperación completa. Actualmente, la cirugía es el mejor tratamiento que se ha desarrollado para personas que presentan este síndrome, que es el de cao de equina o cola de caballo. Como pronóstico, tenemos que los pacientes con la ciática bilateral tienen un pronóstico menos favorable que pacientes con dolor unilateral. Los pacientes con anestesia completa perineal tienen mayor probabilidad de sufrir parálisis permanente sobre su vejiga. El grado de déficit sensitivo perineal o en la silla de montar, que se encuentra aquí sobre el cerebro, es el factor pronóstico más importante. Pacientes con déficit unilaterales tienen mejor pronóstico que pacientes con déficit bilaterales. El pronóstico se considera mayor o menor favorable dependiendo del lugar en donde se presenta la déficit. El seguimiento. Los efectos pueden variar de leves a severos. Tenemos la dificultad para caminar, la disfunción sexual y la parálisis. Esto se da si no seguimos llevando como un proceso de tratamiento con el paciente. Los cuidados de seguimiento ahora sí vendrían siendo la terapia física, la terapia neurológica, los medicamentos y acudiendo con especialistas en incontinencia. Como dato extra, si esta patología no es tratada o detectada a tiempo, como cualquier otro tipo de enfermedad, puede resultar muy severa. Los nervios que trabajan en su conjunto con la médula serán aquellos que reciban los mensajes para avisar a todos los demás que algo raro está sucediendo en el exterior. Algunos de los síntomas que no les mencioné anteriormente es de que los pacientes con esta enfermedad o patología pueden sufrir incapacidad al caminar de puntillas o con los talones, tal cual como estreñimiento, incontinencia, los problemas de la orina, hormigueos o adormecimiento en las extremidades. Si el paciente no es sometido a una cirugía, este puede presentar daño permanente o podría quedar paralizado e incapaz de controlar sus evacuaciones. A continuación les presentaré el tema sobre síndrome de cautiverio o que también se puede llamar síndrome de enclaustramiento. ¿Qué es? Suele ser consecuencia de un accidente cerebrovascular. El encéfalo interior y el tallo cerebral están dañados. Consiste en una parálisis prácticamente total. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona no puede realizar movimientos y solo puede hacer movimientos de los ojos, como por ejemplo hay algunas veces que se comunican como un sí es mover los ojos hacia arriba o un no, mover los ojos hacia abajo. Cada persona con este síndrome tiene como su forma de comunicarse. Y como lo decíamos, no pueden hacer expresiones faciales, no pueden moverse, no pueden hablar o comunicarse por sí mismo. Como tampoco pueden mover la parte inferior de la cara, masticar, deglutir, hablar, mover las extremidades de los ojos a un lado o a otro, solo moverlos de arriba hacia abajo. No tienen manera de responder a pesar de que están plenamente conscientes. Estas personas pierden la capacidad de mandarle órdenes al cerebro, pero reciben las señales como sensitivas, que son el dolor y la temperatura, y las señales motoras, que es el hambre. La comunicación se hace casi imposible dada la capacidad para mover los muslos orfanatorios y queda regulada el uso de movimientos de los párpados. O sea que el movimiento de los párpados se pueden seguir realizando. Piensan con normalidad, aunque parece que no responden a los estímulos porque no pueden mover ninguna parte de su cuerpo, a excepción de los ojos. Su diagnóstico. Se requiere alguna evaluación médica,
y una prueba de diagnóstico por imagen, como la resonancia magnética nuclear y la tomografía computarizada. Esto se debe a que se puede confundir con el estupor o el estado de coma. Algunos tratamientos pueden ser las medidas preventivas para los problemas debidos a la inmovilización. Necesitan una buena nutrición, ya que estas personas comen por sondas. Entrenamiento para la comunicación. Estas personas sí razonan, por lo cual pueden tener como unas clases particulares o especializadas para que puedan como tener como su mente activa, y o si no también se pueden hacer como clases de poner un lápiz en la lengua y así para que se les haga más fácil a ellos. Y si se presenta una dificultad para respirar, puede solicitar la ayuda de un respirador mecánico. El seguimiento requiere una atención integral. Se alimenta a la persona a través de una sonda que se introduce por la nariz hasta el estómago. A esa se le denomina alimentación de sonda. Como ya lo mencionaba, se le introduce una sonda por la nariz hacia el estómago y así es como se le permite a la persona con este síndrome alimentarse. Muchos de estos problemas se generan por la incapacidad de moverse y es esencial adoptar medidas para evitarlos. Puede ocurrir úlceras de decúbito, que permanecer acostados en un determinado tiempo puede interrumpir el suministro de sangre en algunas zonas del cuerpo. Otra de ellas serían muslos débiles y daño neurológico, que como ya sabemos, los músculos que no se utilizan se debilitan. Otra sería las contracturas, que la falta de movimiento también puede llevar a la rigidez permanente de los músculos. Y otra sería los trombos. Los trombos son coágulos de sangre y estas se pueden generar fácilmente en las piernas porque no se generan movimientos. ¿Y qué podemos hacer ante ello? El fisioterapeuta se va a encargar de mover los músculos cuidadosamente para que no dañe más a la persona. El pronóstico. Si la causa es un pequeño accidente cerebrovascular y los sujetos afectados no están completamente paralizados, algunos pueden recuperarse completamente o lo suficiente como para hacer algunas tareas cotidianas, como su propia cuenta, como comer y hablar. Quiere decir que no en todos los casos esto es completamente, sino que en algunos casos hay como la capacidad de comunicarse y cosas por el estilo. Si el accidente es grave, necesita cuidados de enfermería. Hola compañeros, a continuación les vamos a hablar sobre la siguiente patología, que es el síndrome de Brown-Sequard. Para empezar, me gustaría explicarles un poquito sobre, o dar una pequeña introducción sobre la médula espinal, ya que esta es la protagonista de tal patología. El sistema nervioso se divide a su vez en dos, que es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto de mesencéfalo, puente de Valorio y bulbo raquídeo. Y el sistema nervioso periférico es el que a su vez va a dar lugar a los nervios, que son los que van a dar la comunicación en todo lo que es los brazos, las piernas, toda la parte inferior. Y bueno, sabiendo esto, la médula espinal pues es parte del sistema nervioso central. Entonces es la que va a recibir la señal mediante sinapsis. Y este síndrome pues principalmente se va a caracterizar por ambas, por sistema nervioso central, que abarca la médula espinal, y periférico, que son los nervios que a su vez no están dando esa comunicación. Vamos a iniciar con la patología. El síndrome de Brown-Sequard también se le conoce como
hemisección medular, se caracteriza por la pérdida de la función motora, pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción debido a la afección de los cordones posteriores. Como ya lo había comentado, esta patología pues principalmente lo que va a estar afectado va a ser la médula espinal. Como dato curioso, esta patología es muy rara o muy poco frecuente, representa entre el 1 al 4% de todas las lesiones medulares, de origen traumático. Por la distribución de las fibras nerviosas en la médula en el mismo lado de la presión. A su vez, ya sabiendo que la médula espinal es la que está dañada o afectada, en esta patología lo que se caracteriza es que la médula espinal está dañada pero un solo lado, por eso se llama hemisección, porque solo abarca una de las dos secciones que tiene la médula. Como una de las características que presenta esta patología es lo que es la debilidad muscular. Sabemos que el sistema nervioso simpático y parasimpático pues va a trabajar, alguno de ellos va a trabajar directamente con músculo. Entonces es por ello que el sistema nervioso periférico va a causar este daño a los músculos, va a tener esa debilidad muscular. A su vez, parálisis variable y pérdida de la sensibilidad. Dentro de las causas de lo que les estaba diciendo, el síndrome de Brown-Séquard de etiología postraumática se asocia con mayor frecuencia a lesiones de tipo penetrantes, aunque en ocasiones los traumatismos contusos originan cuadros de este tipo. Principalmente los traumatismos son los que van a dar origen a esta patología, y entre como lo son formaciones tumorales, patologías infecciosas. Un factor desencadenante de esta es la esclerosis múltiple. Entre también otras características es que este evento causa una alteración sensorial, ya que habíamos dicho que pues por ser parte también de el sistema periférico, sistema nervioso periférico, a su vez no va a recibir las señales que manda el sistema nervioso central. Entonces a su vez pues no va a haber esa sinapsis. Bueno, sí la hay, pero no manda la señal para que efectúe la acción. También otra característica es que diversas anomalías relacionadas con la debilidad y parálisis muscular, como ya lo había comentado anteriormente. Ahora hablando sobre anatomía, más sobre la médula espinal. Sabemos que está recubierta pues por vértebras, desde el cuello hasta la parte sacra, que es la parte más inferior. A su vez se divide en cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Estas son las que darán las divisiones a la médula espinal. Principalmente las causas de esta patología vienen siendo daño cervical o daño lumbar, que son como las más comunes que se han presentado. Y si estas están dañadas, se pierde la transmisión de información de la región afectada y todas las secciones inferiores. Y pues a su vez pierde la función motora y sensorial. Ahora vamos a hablar un poco sobre los síntomas que puede presentar este paciente. Para saber que este paciente tiene tal patología, debemos de analizar primero que nada mediante una historia clínica realizada pues por el médico, pero para diagnosticar esto tiene que tener ciertos síntomas del paciente para saber cómo tratar esta patología. Uno de estos es el dolor de cuello, parestesias, que es cosquilleo en brazos y piernas,
Entre otros de los síntomas está dificultad de movilidad en diferentes miembros. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Previamente, ya que se hayan tenido bien asignados los síntomas que el paciente presentó, vamos a intervenir ahora sí directamente con él mediante el siguiente diagnóstico. Se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es mediante pruebas de imagen para detectar y ubicar la lesión medular. Hallazgos clínicos, analizar por qué la debilidad y la parálisis muscular, es decir, antecedentes sobre los mismos. Otra es en base a síntomas se puede detectar, como ya les había comentado. Otra es la historia médica individual y familiar, ya que también pues la familia puede influir mucho en cuanto a darnos información que le interese mucho al médico saber para cómo puede él intervenir. Si el paciente no recuerda algún episodio o algún traumatismo que él haya padecido, pero si un familiar puede otorgar esa información, pues es muy importante. Por eso la historia médica también abarca no solo individual, sino también familiar. Y como ya les había comentado, la principal razón, y dependiendo del avance del paciente, dependiendo de cómo se vaya a tratar el paciente y de cómo se vaya dando la información, es cómo se va a tratar a su vez el diagnóstico. Dice, cuando el paciente no muestra antecedentes, se procede a realizar un diagnóstico diferencial para descartar otras patologías como enfermedades cerebrovasculares, esclerosis múltiple o infecciones de la médula espinal. Es por ello que es importantísimo desde los síntomas conocer cuáles son, para que no se vaya a confundir con tales enfermedades como las que ya había mencionado anteriormente y se descarten totalmente para indagar más profundamente y diagnosticar ahora sí esta patología. El tratamiento varía dependiendo del avance del paciente. Se va a tratar un abordaje terapéutico por medio de un fisioterapeuta, ya que hablamos de que los músculos pues son importantísimos en esta patología. Entonces es necesario la intervención de un fisioterapeuta para que pueda ayudar a esos pacientes a la recuperación, llevar a una rehabilitación a ese paciente y pueda tener su vida lo más normal que se pueda. Algunos de otros tratamientos es la disectomía, la cirugía directamente, administración de analgésicos, corticosteroides y la rehabilitación fisioterapeuta, como ya les había mencionado. Pronóstico. El tiempo pues también va a variar de acuerdo a cómo vaya avanzando el paciente, a cómo vaya reaccionando, pero a un aproximado es de 3 a 6 meses para la recuperación de músculos, de infinidad de músculos, entre ellos los extensores, que son los músculos más proximales. Va a variar de acuerdo a cómo vaya avanzando el paciente, a cómo vaya reaccionando, pero a un aproximado es de 3 a 6 meses para la recuperación de músculos, de infinidad de músculos, entre ellos los extensores, que son los músculos más proximales o más superficiales. Y a su vez, pues el propósito del pronóstico es darle un diagnóstico al paciente de cómo sería si se tratara adecuadamente esa patología. Y que el paciente pues tenga una marcha funcional, es decir, que pueda caminar normalmente. Este síndrome tiene el mejor pronóstico de todas las lesiones incompletadas de la médula espinal. Aproximadamente el 90% de los pacientes con esta condición obtendrán de nuevo la habilidad de ambular independientemente
así como el control de esfínteres anal y urinario. Y por último vamos a hablar sobre el seguimiento, que es una continuación del pronóstico. Por último, pues es la última intervención que se le va a dar al paciente, ya dándole una información correcta de cómo se debería de tratar esa patología. Una vez que se ha tratado la causa etiológica de este síndrome, la recuperación suele ser buena, consiguiendo los primeros avances en los primeros 1 a 2 meses. Entre los 3 y 6 meses posteriores, la recuperación tiende a progresar de manera un poco lenta, pero es un proceso que va a ayudar a la recuperación del paciente. Y bueno, ya por último, para dar conclusión a esta patología, me gustaría explicarles lo importante que es tratar este síndrome para que el paciente tenga una vida normal, se podría decir. Primero que nada, para que el paciente tenga una vida funcional, normal, y pueda ser independiente de sí mismo, tiene que empezar a, primero, ir con el médico. Saber que pues padece este síndrome, acudir con su médico, sea diagnosticada esta patología y que a su vez pues requiera de la intervención de varias especialistas de salud, como lo son pues los médicos, los fisioterapeutas, e incluso nosotros como nutriólogos también somos parte fundamental en su recuperación, y pues podemos contribuir a su vez a que el paciente tenga una vida perfectamente bien, que no dependa de otros. Y pues principalmente en este caso sería acudir también con un fisioterapeuta, principalmente, como ya lo decía, recibir tratamiento pues mediante masajes, para que así el músculo pueda volver a agarrar esa fuerza y tono para que pueda tener una vida normal. De mi parte pues sería todo. Algunas aportaciones por parte de nosotros, los futuros nutriólogos, de los 3 síndromes hablados son las consideraciones dietéticas, que se debe realizar una historia clínica para conocer sus antecedentes y cómo se tiene que evaluar el paciente de acuerdo a su síndrome. Otro punto importante es la valoración. Esta se hace mediante la antropometría, donde se mide su peso, la cantidad de agua, músculo y grasa que el paciente contiene, seguidos de algunos tipos de exámenes clínicos que nosotros como nutriólogos podemos indicarle. Y bueno, ya a la hora de hablar de dieta, abordando ya todos estos temas o todos estos puntos, ya que se hizo una valoración, ya que se pesó al paciente, se le hicieron medidas antropométricas, ahora pues vamos a a continuar con la dieta. Para esos pacientes de estas 3 patologías, tienen en común que como son las 3 abarcan o las 3 necesitan cirugía, estamos hablando de que el paciente primero tiene que ser alimentado mediante sonda. Nuestra parte es todo. Espero que les haya quedado claro todo aquello que nosotros les acabamos de mencionar y al igual que les sea de utilidad.